Blancas, Stein, negra tal. Ya es un anuncio de buena partida. Esto va a pasar por una transposición, de alguna forma, como veníamos hablando antes con Lucila, una transposición un poco más hipermoderna, sin ocupar tanto el centro, pero todo al final deriva en una apertura catalana. El blanco juega en roque, D4, y acá estamos por transposición en una apertura catalana en sí mismo. Bueno, acá hay muchas opciones. Está la opción de comer en C4, que es una de las variantes teóricas, y también el negro elige la opción de jugar con C6. La idea de C6 tiene varias aristas. Una es plantar un firme bloque contra las aspiraciones del alfil de G2, y la otra también es que en un momento se pueda amenazar comer en C4 para apoyarlo con B5. Vamos a ver qué es lo que hace el blanco. Entonces, el blanco juega dama C2 porque no quiere perder ese peón, y acá el negro juega B6 porque va a desarrollar el alfil por B7 o por A6. Y acá fíjense qué interesante el detalle de la apertura, porque tiene todas las aperturas tienen sus detalles interesantes y sus artimañas. Acá el blanco va a esperar que el negro defina dónde va el alfil para jugarlo. Si el alfil va a B7, el blanco va a jugar con el caballo a C3. Si el alfil va a A6, el blanco va a intentar jugarlo a D2. Y por consiguiente, también el negro, si puede, va a esperar a que el blanco defina dónde va el caballo. Si el caballo va a C3, entonces él va a A6, y así de forma invertida. ¿Por qué? Porque en ese caso, tanto el blanco o el negro optimizarían la posición de la pieza en cuestión. Entonces el blanco hace una jugada útil. Porque claro, hay que hacer jugadas útiles acá, pero ¿cuáles son las jugadas útiles? Una puede ser B3, que es lo que existe en esta posición para sostener el peón, y la otra es torre D1. Esta es una jugada siempre interesante porque el blanco a la larga va a intentar abrir el centro con E4, y la torre ya en D1 está bien ubicada para impresionar de lejos a la dama de D8. Y acá lo que se juega actualmente es caballo D7 para demorar todavía la definición. Y a B3 ahí sí se puede jugar con el alfil A6 o alfil B7. Pero en ese momento tal decide jugar con el alfil B7 directamente. Entonces, ¿qué decíamos? El alfil a B7, ¿a dónde va el caballo blanco desde 1 entonces? No, Lucio, a D2 no, a C3, claro. Porque a D2 siempre va para sostener el punto C4 ante el ataque del alfil. Entonces ahora hago caballo C3. Y ahora caballo D7. Fíjense que en este caso, si vos comés en C4, el blanco simplemente haría caballo E5, intentando, uno, recuperar el peón, pero también jugar E4 y tener una fuerte formación. Ya que si haces B5, simplemente podría comerte caballo por B5 y el alfil de G2 hace valer su condición. Entonces volvíamos que a caballo C3, caballo BD7, el blanco sostiene con B3. Y ahora, claro, hay que hacer que este alfil tenga un poco de juego. Entonces él juega torre C8 para intentar jugar a hacer C5. Y también, ya que el blanco tiene la torre en D1 impresionando a la dama negra, el negro tiene la torre en C8 también impresionando a la dama blanca. Entonces vamos a ver cómo evoluciona acá las acciones. E4 directamente, a la carga. Bueno, y acá se da posiciones interesantes. Vamos a hacer algunas acotaciones. Por ejemplo, si vos haces D por E4, el blanco puede tomar en E4 tranquilamente, pero también tiene la interesante jugada caballo G5.
Y en caso de hacer C5 para liberar la acción del alfil, el blanco bien puede tomar D por C, con el cual se libera la acción de la torre. No se puede tomar de caballo, hay que tomar del alfil. Y acá el blanco hace una jugada muy interesante. Después vamos a contestarle ahí a Pablo que me dice torre C7 y dama 8. Vamos a preguntarle después en qué momento. Pero ahora vamos a ver qué continuación puede hacer aquí el blanco. Mientras tanto, a ver a quién más saludamos. Contar algo sobre una posición parecida que la otra vez estaba pensando. El alfil que está en C1 a veces me queda en esa posición y no sé cuándo, por ejemplo, cambiarlo, por ejemplo, en E3 para cambiarlo y por ejemplo, si no hubiese sacado la torre de F1, le abro la columna a la torre de F. Pero no creo que sea lo que haga, pero justo tenía esa duda de si puede ser bueno o no hacer esto que te cuento. En ese caso sí, si tenés la torre de F y tenés algún juego interesante en la columna F, podés hacerlo. El alfil de C1 en general, para el blanco, a veces cuando tenés una posición que vos tenés ya abriste el centro, es una pieza que es la pieza que desarrolla bastante retrasadamente, porque puede ir a la diagonal a B2 o puede jugar en F4, G5, es decir, prefiero, el blanco va acomodando el resto de las piezas y el alfil de C1 es la última pieza que va. Un profesor mío me decía que en esas posiciones el alfil es como la corbata, es lo último que se pone. Gracias. Bien, ¿qué hacemos acá con Blanca? Están ahí todos calculando, yo acá estoy viendo los humos que están saliendo de sus pensamientos. Ahí hay que empezar a limpiar el camino, profesor. Me parece que ese peón de 4 negro hay que buscarle la vuelta para limpiarlo y atacar el peón en H7. No sé cómo, pero hay que hacerlo. Bueno, me gusta tu punto, tu idea me parece muy interesante. Puede ser que la idea de esta variante pueda ser esta. Bueno, el fil B2 se puede jugar ahí. El tema es que el fil B2 ahí, ojo que te va a hacer E3. Ah, no puedo hacer E3, es cierto. Puedo jugar el fil B2, sí. De ahí desarrollaste las piezas. Pero el blanco hace una jugada un poco más precisa. He usado corbata, cuando a veces hay que jugar torneo serio o arbitrar ahí, Pedro. Ya ahí vas a ver. De hecho, la foto que está ahí en. Creo que alguna foto que aparece ahí en la clase, en el video de la clase, estoy ahí con la corbata. Claro, hay varias tomas acá. Siempre uno piensa en este caso de caballo y se da ese tipo de posiciones donde yo puedo jugar quizás así y, y él podría venir así, pongámosle. O acá tranquilamente y el puedo jugar H6 y este tipo de partidas. Pero la idea de esto y la jugada que es más sorprendente, por eso lo ponemos de ejemplo, es que el fil por E4 es la jugada que es muy buena acá, porque la idea de Esteban amenaza H7 y alfil de B7. Y resulta que si yo tomo de caballo acá, y ya aparecen los temas de mate. Por ejemplo, estoy amenazando un sacrificio en D7 de armate. Por ejemplo, si alfil E7, hay una secuencia que tiene el blanco para sacar ventaja ganadora. Exactamente, ahí Pedro se aprovecha los rayos X y también se combinan los rayos X sobre la dama de D8 y sobre el punto H7. Entonces acá es una secuencia bastante fácil en donde, exactamente, muy bien Pablo, atento, torre por D7, con la
subsiguiente jugada caballo F6 para dar mate. Pongámosle esta secuencia jaque y si comes acá, viene un mate. Esta es la idea de tomar con el alfil. Entonces fíjese que esta posición de apariencia tranquila tiene ahí su veneno. No es tan fácil. Por eso la mayoría recomienda tomar de caballo, pero entonces viene caballo por, peón por, dama por. Y acá hay varias formas para jugar, hay que ver cuál es la correcta. Se puede jugar caballo F6, pero entonces la idea de esto sería, pero ahí me gana un tiempo. Es verdad, pero lo que yo quería es que el negro deje de controlar la casilla de 5, porque yo ahora después puedo venir con el caballo en E5 y estaría bastante bien en esta posición. Y en caso de no hacer eso, se puede dar una secuencia interesante que puede aparecer en estos temas, es que si vos sacás el alfil para hacer C5, el blanco puede hacer alfil F4, alfil D6, alfil por, dama por, y ahora, para que este alfil no tenga rápida acceso a la vida, puede jugar C5 y te aprieta un poco la posición, ya que si dama C7, B4, y este alfil queda un poco débil y siempre tiene que estar vigilando este peón. Esta es una posición estratégica en donde la idea es que es verdad que se entrega esta casilla al negro, porque yo puedo hacer caballo F6 de 5, pero yo también tengo para hacer un plan como caballo E5 y a caballo C4 tengo estas dos casillas para el blanco. Simplificando, así sacamos un poco de colores, el blanco puede tener acceso a esas dos casillas y el negro puede llegar a D5. ¿Cuál es la diferencia de estas dos cosas? Bueno, que la casilla de 5 puede ser eliminada por un alfil por caballo, mientras que como no hay alfil de casillas negras para el bando del negro, la única forma de eliminar un caballo en D6 es entregando calidad. Esta es la idea estratégica que tiene este tipo de tema y que se puede dar tanto de la apertura eslava o como de la catalana. Entonces, volviendo un poco a la posición, luego de 4, él decide jugar C5 tal y abre toda la cancha. Entonces, E por D y E por D. Entonces, él tomó acá, D por C, abriendo cancha a la torre. Sí, no hay tanto en la carocana ahí, Pablo, porque era con B6 alfil B7 es más raro. Podría ser, pero es más raro. Entonces acá tomó D por C4. Y ahora fíjense que acá el ingenio de Leonid Stein, porque si vos seguís comiendo en B6 yo puedo seguir comiendo y así. Pero él acá hace una jugada muy interesante que es B4. Y cuando él toma B por A, simplemente juega B5. Y este sacrificio totalmente temporario, porque es un peón de menos, pero fíjense que el peón de menos es ese peón que va a caer, ha tenido una consecuencia muy interesante. El blanco pasó a tener 2 contra 1 en el flanco dama, como vamos a señalar ahora, 2 peones contra 1 en el flanco dama, mientras que si yo logro tomar de caballo, que es una de las ideas, ya sea caballo de 5 o caballo de 2 para después capturar aquí en C4, voy a tener un caballo muy fuerte en C4 que vigila varios puntos, la casilla 5, E5, D6, mientras que la estructura del negro va a quedar un poco peor. Eso me da una pequeña ventaja en alguna posición de cara al prefinal. Bueno, y acá dice que acá la mejor opción era jugar dama a 5 directamente. Cosa que si hay caballo de 2, él pueda jugar alfil por y a rey por jugar caballo B6 y intentar sostener el peón.
Y ahí es una lucha todavía en donde ese peón va a molestar un poco a las piezas de blanco, no va a dejar mover libremente, pero va a sostener ahí la posición. Había acá unas secuencias interesantes, así que tal jugó la partida dama B6, que esto es una jugada errónea, según cuentan varios analistas, entre ellos Kasparov, así que vamos a creer un poco en el Garry hoy. Una de las secuencias que daba como interesante, y es muy bueno esta opción para analizar porque muestra que las piezas valen por la posición que tienen y no por su valor nominal. Entonces, fíjense, una jugada que sugiere acá el análisis es jugar caballo de 5, una jugada sorprendente, en donde si vos comes acá, jaque, no puedes ir a rey G2 porque te hacen caballo E1 y doblete, y contra rey H1, torre por D8, dama E2, ataque doble, pero el negro tiene un contraataque también con torre D3, y cuando comes acá, torre D8. Ojo, Ojo que eso encierra una trampa, porque si comes ingenuamente aquí como si nada pasara y querés apoyar tu peón B, resulta que acá el negro te puede llegar a dar algún mate o café o algo, pero ¿con qué secuencia? ¿Cuál es la jugada acá, la secuencia que puede tener el negro para lograr una ventaja importante? A ver, torre E1 jaque, rey G2, torre G1 jaque, rey H3, torre H1 preparando el mate. Y si a torre H1, y si te hacen un jaque al fondo, tipo dama 8, dama B8, ¿de qué nos disfrazamos? Ah, claro, Lugo, ahí está el peón en G3 que está vigilando H4. Acá la secuencia que decía Leo Pons era jugar así, y acá buscando el mate, que parece muy interesante, pero resulta que el rey negro tiene problemas de aire en la última línea y cualquier jaque en octava línea lo manda a la cucha. Chan, 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 chan. Saludo ahí a José Mercado, que me parece que no había saludado, mientras sigue analizando ahí la posición. Muy bien ahí, Pedro. Lo mismo, pero jugando G5. Exactamente. Jaque y ahora resulta que me doy un aire y amenazo mate al mismo tiempo. Y esta posición acá es muy fuerte porque la única forma de evitar el mate por ahora es entregar la dama, pero no parece alcanzar. Porque si G4, la jugada H5 acá sigue creando conflictos en la posición. Y bueno, es cierto, no es mate si jugás acá, pero después de esta posición acá puedo volver y ahora después de esto puedo jugar tranquilamente esto. Y al peón B que se va con caballo D7 lo controlo, mientras que el resto de las piezas de
de blanco están descoordinadas y ahora sí, la amenaza torre H1 puede ser fuerte. Y entonces esto fíjense que es una de las ideas interesantes que había en esta posición. Pero acá, claro, dama A5 es la mejor. Pero él jugó acá pensando que tenía alguna opción interesante. No previó que blanco iba a hacer una jugada de desarrollo normal, alfil F4. Ahora sí desarrollo el alfil porque ya estoy viendo a ver qué hago. Y a torre F de 8. Primero A4. Con una idea de que puede ser echar a esa dama de ahí y seguir creciendo el flanco dama. Y entonces fíjense, si haces caballo F8 como se ha jugado posteriormente, para tratar de liquidar una torre y tener más espacios para el negro, el blanco te esconde las torres y te deja que te quedes con la compota de piezas, ya que la amenaza de A5 es muy fuerte, porque fíjense, si yo logro hacer A5, ¿dónde va la dama? Ese es el gran inconveniente. Pongámosle, caballo E6 sería muy malo porque A5 y de golpe la dama negra queda copada. Eso es una de las ideas que tiene el blanco al jugar esta posición entregando el peón y haciendo el 2 contra 1 en el flanco de dama. Entonces, torre 1 es una jugada muy buena y por eso en este caso contra A4 él decide jugar dama A5, que ya lo dan como dudosa, pero fíjense que ahí perdió un tiempo. Entonces el blanco ahora aprovecha todo lo que dijimos y evoluciona para hacer una simplificación y pasar a un prefinal muy favorable. Fíjense el cálculo que es muy interesante. Hay que comer porque este alfil de B7 está en el aire. Hay que hacer alfil por G2, una jugada intermedia como caballo por C4. ¿Por qué? Porque si yo como el rey por, simplemente el negro puede venir con caballo B6 y la posición del negro todavía se sostiene. Es interesante. Este peón todavía brinda punto de apoyo a D3, con lo cual comprime un poco la posición del blanco. Pero entonces, después de esta posición de caballo de 2, alfil por G2, caballos por C4 es la jugada intermedia, como bien dijimos, dama B4 y ahora caballo A2. Y ¡cham! Quedó la dama copada. Pero no es tan así, porque obvio que tiene una salida esa dama. No sé si de esa dama no, pero el negro tiene una salida. Antes de perder la dama, ¿qué puede hacer acá el negro? Exactamente, Pablo, ahí alfil E4. Contraataque a la dama. Si haces dama C1, dama B3 y la dama se quiere ir. Entonces caballo por, alfil por y caballo por. Bueno, ¿y ahora cómo quedó? Pasado toda la polvareda de toda esta escaramuza táctica, ¿cómo es la posición? ¿Quién me tira un análisis acá de la posición que queda? A ver. Vamos a preguntarle a Pablo Nahuel, que hoy está entusiasta con las jugadas y la posición, nos va a hacer un análisis de la posición. Mientras se va preparando también para un análisis ahí, Pedro Roverano. En español, no en alemán, porque si no, no voy a entenderlo, pero en español sí. Bien, el 2 contra 1 del flanco dama es clave. Fíjense que ahora este 2 contra 1 hace sonotar su peso, sobre todo en el prefinal. Y la importancia del caballo en C4 que bloquea el peón de C5, porque si no estuviese ese caballo bloqueando, el negro puede hacer C5, C4, C3 y empezar a valorizar su peón también. Entonces caballo B6, una jugada que parece lógica. Exactamente, como bien acota Pablo, está mejor el blanco con el 2 contra 1 y el peón pasado del negro está bloqueado. Entonces caballo B6 y ahora
El blanco mantiene su torre en A1, no quiere que distraigan a su torre de la columna A, entonces liquida primero en D8, porque si yo tomo el alfil hay un caballo de 6 que ingresa. No, está bien, tuvo que jugar así, porque si tomás de torre... Ah, mucho más fácil, acá te dice tomar, tomar, y por ejemplo el alfil C7, y hay grandes problemas para defender ahí. Porque podría venir opciones, por ejemplo, como un torre 2 al contraataque, pero yo defiendo caballo E3 para caballo C4, y si haces alfil de 8, pongámosle, claro, tengo la jugada intermedia esta, si quisiera, y ya me estoy comiendo el alfil por D8 y después me como el peón. Pero inclusive una variante como esta también puede ser buena, porque acá si venís con caballo D7 o caballo D5 a defender, ahí si torre D1 aparece una opción muy fuerte en la clavada. Y si haces torre B8, bien podría jugar esto amenazando caballo por B6 por el mate del fondo y también amenazando torre D6 y comiéndole el peón. Que si llega acá la posición es preocupante. Por eso el torre D8 él tomó del fil. Y acá el blanco no tiene ningún apuro. Mantiene la posición. El caballo en C4 no se va de ahí. Y va a seguir haciendo E5. De paso este caballo en E3 controla que el caballo de F6 no llega a D5 y se agrande. Entonces tuvo que tomar caballo D5 para agrandarse. Torre D1. Y claro, si caballo por, peón por. Y ahora de vuelta, fíjense la posición que queda. 2 contra 1, caballo bueno bloqueando contra un alfil que está limitado. Hay una entrada en séptima muy fuerte. La posición acá del negro es bastante complicada. Acá Cornoy sugiere una continuación un poco más tenaz con esto. Cosas que si torre de 7, jugar torre a 8 y jugar rey 8, defenderse así. Pero acá el blanco propone jugar torre de 5, rey G2, con idea de jugar A5 y pasar el rey a E4 y de a poco empujar paso a paso. Ahí saludamos a Maxi, que entró ahora sobre el final al Meet, pero por suerte está viendo las partidas ahí en Lichess. Hola, Nahuel. ¿Cómo andás? No pasa nada. Por suerte después está grabada las clases, así que las podés ver ahí de nuevo. Pero llegamos justo a una posición de prefinal. ¿Cómo haces para cambiar el peón C por el B ahí, Pedro? Ah, A5 torre de 8. Bueno, pero ahí te come el peón de C5 y defiende B5, ¿eh? Y el problema es que no llegás a atacar la torre en C5. La torre en la quinta, claro, pues si tenés el peón en A5 no te sirve ahí. La otra que sugieren acá, en vez de rey F8, es jugar alfil C7, A5. Igual, fíjense que yo te entrego el peón, pero ya el peón en B6 avanza muy rápido. Ese peón está doblado y que no tiene el peón de F4 no tiene importancia en lo que es la lucha en el flanco dama. De hecho da, si alfil por, tira nuestra variante acá, y si acá directamente B6, y acá, ¡chan!
pasa el peón con todo raudamente para hacer A7 y algún caballo por B6. Y contra esto, ¿cuál es la pieza que está faltando para ayudar al peón de A7? Claro, muy bien. Caballo E5 y el plan va a ser sencillo, va a ser jugar caballo C6 para defender el peón y después ya ahí puedo pensar en jugar torre B7, torre B8. Tengo varias opciones. Si tenés que hacer C4, me como el peón y vuelvo a las andanzas nuevamente. Entonces esta posición ahí queda bastante atrapado. Y si en vez de comerte el peón, como estamos acá en A5, jugás rey F8, entonces ahí puedo jugar F5, torre D5 y de vuelta. El plan del blanco va a ser invadir el flanco dama, quizás con el rey. Puede ser alguna maniobra para llegar al rey A4, B6 y rey B5. Y fíjense que con el F5 estás como cortado en la columna, no puedes pasar para llegar a defender el peón C. Pero todo esto entonces vino de acá. Dijimos que acá tomó el alfil, caballo 2, 3, tomó. Y se fue caballo B6. Pero entonces él jugó caballo D6 primero. La torre se va a la columna A, porque si torre B8 queda bajo la mirada del alfil con caballo por F7, ya estaría ganando ahí una calidad por un ataque doble. Entonces torre A8, A5. Fíjese que a caballo no tiene lugares donde ir casi. Porque si haces caballo C8 podría aparecer alguna táctica. Incluso, no sé, caballo B7 puede ser buena, algo así. Mire cómo le quedan las piezas ahí. Están todas atrapadas ahí. O mismo caballo C4 también se puede hacer. Entonces se juega caballo A4, buscando algún chiste que ataco el peón, caballo C3, algo de eso. Pero él acá consolidó la posición. Caballo C4, que de paso limita el acceso a B2 del caballo. Con lo cual hasta puedo pensar en hacer el alfil de 2, torre A1 y comerme ese caballo. Estén atentos que esas piezas que están a veces fuera de la coordinación de las piezas y quedan mal defendidas, quedan muy en la banda y ahí como en este caso pueden caer. Entonces acá caballo C3. Uy, ataque doble. Pero ya lo había visto, dijo Stein. Amenazo mate. Y acá la posición se cae porque el avance desde B6, amenazo torre 8. Si jugás alfil F6, B6 directamente y encima el alfil controla la casilla de 8 para la coronación. Es decir, si peón por, hasta puedo pensar en una jugada como esta. No puedes comer porque hay mate al fondo. Y si jugás así, te puedo jugar esta, por ejemplo, A6 o alfil C7. Claro, exactamente. Si rey F8, alfil D6. Entonces acá decidió entregar, a ver si por ahí tenía alguna chance de algo, pero Stein no le da respiro. Torre de 5, caballo de 4, torre por C5 y aquí abandonó. Gran victoria de Stein ante el mismísimo Miguel Tal.